Durante más de un siglo y medio, los habitantes del norte de Mesopotamia presenciaron cambios drásticos en el mando político, la organización estatal y el ejercicio del poder. En ese tiempo, un grupo de gobernantes logró dominar regiones extensas sin precedentes, transformando vínculos locales en una estructura que dependía de su control directo. El nombre de esa élite, acadios, pasó a designar no solo a quienes compartían idioma y origen, sino también a funcionarios y líderes unidos por lealtades políticas. En medio de guerras, decretos y desplazamientos, esa red se consolidó como autoridad central. ¿Cómo se desarrolló ese poder hasta convertirse en el primer imperio de la región? Banquete de poder, la compra que fundó una nueva nobleza hacia el año 2260 a.C. C. En tierras de Akkad, un grupo de 964 personas fue convocado a una comida real. Aunque el ambiente parecía festivo, en realidad no había mucho que celebrar. Algunos habían recibido atuendos nuevos y adornos de valor. Otros podían mostrar orgullosos equipos de mulas recién adquiridos junto con carros y herramientas entregadas como parte del trato. Unos pocos incluso habían conseguido el dinero suficiente para comprar viviendas amplias y amueblarlas por completo. La comida servida era de alta calidad, posiblemente carne de cerdo cocinada al fuego y manjares reservados normalmente para los palacios. Sin embargo, todos estos invitados acababan de transferir a Manishtusu, hijo de Sargón, las propiedades heredadas de sus familias. Una parte de esos terrenos colindaba con tierras ya en manos del monarca, lo que hacía difícil rechazar el acuerdo propuesto. Si se considera la productividad habitual de zonas más fértiles del sur, el valor pagado por las parcelas equivalía apenas a 2 cosechas anuales estimadas. En esas condiciones, difícilmente un agricultor entregaría sus campos de forma voluntaria. Según el documento de compraventa, un total de 49 testigos, designados como acadios, validaron la operación. Entre ellos había escribas, cargos de gobierno, soldados de alto rango, responsables religiosos y burócratas, todos ellos bajo el respaldo directo del rey. El propósito evidente de la adquisición era asegurar que estos individuos recibieran terrenos fértiles como compensación por su fidelidad y labores en favor del soberano. Muchos de los beneficiados formaban parte de una nueva clase dominante que apenas representaba la segunda generación de su linaje. Varios descendían de antiguos mandatarios y altos funcionarios provenientes de centros urbanos relevantes. Esa nueva élite había asumido una identidad acadia, dejando atrás sus lugares de origen para incorporarse a la estructura estatal bajo órdenes del monarca, dispuestos a ser destinados a cualquier región comprendida entre el mar superior y el mar inferior. Los acontecimientos recientes habían sido turbulentos y marcados por violencia. Rimush, hermano menor de Manishtusu, fue asesinado tras heredar el trono de su padre Sargón, víctima de un complot en la corte. Ante esta situación, el nuevo gobernante requería un grupo de aliados incondicionales, tanto en la administración como en el ejército. La operación de compra incluyó 3.430 hectáreas destinadas al cultivo. Si se hubiera repartido esa superficie de manera equitativa entre los 49 firmantes testigos del acuerdo, a cada uno le habría correspondido una porción de aproximadamente 70 hectáreas. Esa cifra resulta muy superior al lote estándar de 6 hectáreas, otorgado habitualmente a administradores asentados poco más al sur, aunque se asemeja a las extensiones de 62 hectáreas concedidas a servidores privilegiados en Girsu, sede provincial de Sumer, durante la administración acadia. El rey dio tanta importancia a esta acción que ordenó grabarla en diorita negra, una piedra dura traída desde Magán, en el Golfo, mediante transporte fluvial. Junto con esa carga llegaron a la capital numerosos artículos exóticos. El monumento resultante fue un obelisco de gran tamaño, forma que hasta ese momento no se había utilizado en Mesopotamia. La pieza fue instalada dentro de un templo, quizá en Agadé o posiblemente en Marad, ciudad donde su nieto Lipit-Ili reconstruiría tiempo después un santuario dedicado a la deidad local. En el obelisco quedaron registrados los pagos realizados, los presentes entregados por el rey, los terrenos intercambiados con su ubicación exacta, los nombres de quienes los vendieron y la lista de los 49 testigos que también fueron beneficiarios. Con esta inversión considerable, el hijo mayor de Sargón buscaba consolidar su poder territorial, recompensar a sus seguidores cercanos y, como expresaban los propios acadios, fortalecer los cimientos de su autoridad.
El nacimiento de un imperio, las guerras que hicieron eterno a Sargón. En sus inscripciones conmemorativas, Sargón afirmaba haber salido triunfante en 34 campañas militares. Aunque sus primeros años pudieron incluir derrotas, sus éxitos comenzaron en Sumeria, donde venció y capturó a Lugalzagesi, monarca de Uruk, quien había extendido su autoridad sobre muchas ciudades sumerias y llegó hasta la costa del mar Mediterráneo y el llamado Bosque de los Cedros en el Líbano. Además de Uruk, Sargón derrotó a Umma, Lagash y Ur, consiguiendo así dominar toda la región de Sumer hasta las nacientes del Golfo. También emprendió una ofensiva en Elam y en Susa. Pocas dinastías posteriores lograrían gobernar esa zona protegida por el desierto, capaz de desgastar incluso a los ejércitos más fuertes. Su campaña en Elam quedó probablemente reflejada en una gran estela de diorita hallada allí, donde se le representa junto a su séquito. Años después, alguien intentó destruir esa piedra golpeándola con martillos e intentando fragmentarla en trozos. Las victorias de Sargón se extendieron hacia Sabum y Awan, e incluso derrotó fuerzas procedentes de Marashi, quizá la zona cercana a Kermán, famosa en Mesopotamia por sus piedras preciosas, recipientes de alabastro y artículos de lujo. Hacia el norte y el oeste obtuvo la rendición de Mari, que controlaba el centro del Éufrates, y de Ebla, al sur de Alepo, importante competidora de Mari. Según sus propios textos, el dios Dagan, señor de las nubes, le concedió los países superiores, es decir, los territorios y poblaciones del Alto Éufrates y zonas más allá. Sus ejércitos pudieron incluso internarse en el corazón de Anatolia, conocida por los acadios como la tierra de los cedros y las montañas cubiertas de nieve, a las que llamaban de plata. Todo esto procede de los registros que dejó sobre sus logros. Además, Sargón quería ser recordado por tres grandes realizaciones: situar gobernadores acadios en las provincias conquistadas, atraer el comercio internacional hacia su capital, Agadé, y disponer de suficientes recursos para alimentar cada día a 5.400 hombres en activo a su servicio. Ningún soberano anterior había proclamado algo semejante. Para los futuros conquistadores, su figura se convirtió en un modelo a seguir, pues transformó para siempre la idea de lo que un solo rey guerrero podía conseguir. Su nombre y su recuerdo permanecieron en la memoria mesopotámica, del mismo modo que el de Alejandro perduró en el mundo mediterráneo. Su historia fue reinterpretada una y otra vez para adaptarse a las visiones de distintas épocas. De hecho, para un cronista mesopotámico de tiempos de Alejandro, Sargón marcaba el inicio de la historia humana empírica, mientras que los monarcas anteriores pertenecían al ámbito de la mitología, en la que dioses y personas compartían los mismos relatos. Aunque contaba con el favor de Inanna, también conocida como Ishtar, Sargón vivió plenamente en el mundo real. Con el paso de los siglos, muchos escribas y estudiosos de Mesopotamia desearon conocer más sobre él. Su ascendencia sigue siendo incierta, ya que las inscripciones de Sargón y de sus descendientes no mencionan el nombre del padre del monarca, costumbre que aparecería solo en épocas posteriores. Una lista real compilada medio siglo o algo más después de su muerte lo incluyó entre 8 antiguos gobernantes considerados de origen no real, aunque esa afirmación quizá no tenga base histórica. La imaginación intentó llenar los vacíos de su biografía. Un relato sumerio cuenta que, protegido desde su nacimiento, Sargón sirvió como copero del rey Ur-Zababa de Kish. El copero era un funcionario de confianza encargado de proveer y servir comida y bebida al monarca y su corte. Durante su servicio, el joven Sargón percibió la presencia cercana de la diosa Inanna, pero guardó silencio. La divinidad se le manifestó después en un sueño inquietante, cubriéndolo con sangre. Al contarlo al soberano, éste interpretó que la sangre era la suya propia y entendió que su sirviente planeaba matarlo. Envió entonces un mensaje a su maestro herrero ordenándole eliminar a Sargón cuando llegara al taller del templo con unas copas de bronce destinadas a fundirse. El plan consistía en arrojarlo dentro del molde junto con los utensilios. Sin embargo, Inanna intervino antes de que entrara al edificio donde lo esperaban para tenderle la trampa. La diosa lo detuvo en la entrada y le advirtió que ningún hombre manchado con sangre podía ingresar a una casa sagrada. Allí, Sargón se topó con el herrero Belishtikal, a quien entregó las copas reales. El artesano las fundió y el joven sobrevivió. Pasados unos días, Sargón se presentó ante Ur-Zababa en su propio palacio.
Al verlo vivo, el rey tembló de miedo en su morada, comprendiendo que el copero gozaba de la protección divina. El sentido del sueño se reveló así. Inanna lo había cubierto con sangre no para condenarlo, sino para salvarlo. El herrero quedó impresionado por la intervención de la diosa y el monarca también al comprobar que Sargón había regresado sano. Ambos entendieron que la divinidad lo amparaba. La idea de que Sargón fue bendecido desde el nacimiento y favorecido por Inanna reapareció más de 1000 años después en un texto acadio que fingía ser su propio relato infantil. Según ese escrito, su madre, una sacerdotisa de alto rango, lo abandonó recién nacido, convirtiéndolo en el primer ejemplo del niño expuesto que más tarde reclama su lugar legítimo, historia repetida luego con Moisés o Ciro. Aquella mujer, capaz de engendrar un heredero para el rey, habría ocultado al hijo para protegerlo de posibles rivales si el padre había muerto. Aunque no se conservan obras literarias compuestas en su tiempo sobre sus hechos, más allá de los poemas de su hija Enheduanna, nombrada por él gran sacerdotisa en Ur, sí se elaboraron siglos después leyendas heroicas en acadio, durante la primera mitad del segundo milenio. Algunos especialistas creen que derivan de epopeyas más antiguas, otros piensan que fueron creaciones originales de esa época. Este último punto de vista se apoya en que los escenarios elegidos se ubican en el norte y el oeste, Asiria, Siria septentrional y la meseta de Anatolia, y no en Sumer o Irán, los ámbitos preferidos por los textos auténticos del tercer milenio. En una de esas narraciones se exalta el valor en combate y se cierra con un desafío. Así ocurre el encuentro de los valientes. Mañana Akkad irá a la lucha. Se celebrará la fuerza. Las filas se moverán una y otra vez. 2 mujeres parirán bañadas en su propia sangre. ¿Dónde están los verdaderos compañeros que solo observan? Solo el cobarde quedará al margen. Entonces Sargón anunció a sus tropas: si algún rey desea igualarme, que marche donde yo he llegado. Con el paso del tiempo, el nombre de Sargón siguió apareciendo en los textos de reyes y escribas mesopotámicos. Su figura fue recordada durante siglos, hasta la época helenística, cuando aún se copiaban relatos sobre sus campañas. En el segundo milenio, las historias sobre su reinado circularon desde Irán hasta el Mediterráneo. Algunas llegaron a tierras hititas y también al Egipto de Akenatón, donde los escribas conocían versiones acortadas de sus conquistas en Anatolia. Los herederos del conquistador, sangre y poder en Akkad. Sargón murió en el año 56 de su reinado. Al sucederle, Rimush se encontró con una sublevación en Sumer, un territorio que había mostrado abierta oposición al dominio de su padre. Con una serie de campañas violentas, logró restablecer la autoridad acadia y afirmó haber eliminado en combate a más de 23.000 enemigos y apresado el doble, probablemente para ejecutarles también. Expulsó a miles de hombres capaces de pelear de las ciudades vencidas y les impuso castigos duros, ejecuciones masivas o trabajos forzados. Un conjunto de tablillas procedente de Umma, una de las urbes rebeldes, muestra que ciudadanos y esclavos fueron obligados a labores pesadas en Irán, quizá tallando piedra. Rimush también encontró resistencia en Babilonia, pero la sofocó rápidamente con idéntica brutalidad a la aplicada en Sumer. Tras someter a las ciudades rebeldes, Rimush ordenó confiscar más de 130.000 hectáreas de tierras fértiles cerca de Lagash y Umma. Esas parcelas fueron entregadas a sus soldados y funcionarios leales, lo que creó un nuevo grupo de propietarios ajenos a las antiguas familias y a los templos de Sumer. Para los habitantes locales, ver a los administradores acadios repartir sus campos fue una derrota total. Los vencedores levantaron sus nuevos dominios donde antes trabajaban los campesinos de la región. Con experiencia ya ganada en batalla, Rimush retomó luego la ofensiva de Sargón en Elam. Una alianza dirigida por el gobernante de Marhashi, que había extendido su autoridad hacia el oeste en territorio elamita, buscaba frenar la influencia de Akkad en Irán y en el Golfo. Las tropas acadias derrotaron a la coalición y capturaron a sus jefes, sometiendo de nuevo a Elam y Susiana. El botín obtenido fue enorme. Solo en el santuario de Nippur, Rimush depositó 30 libras de oro, 3.600 de cobre y 300 esclavos. Cuencos de piedra, vasijas, conchas, mazas y otros objetos con su nombre fueron colocados en templos de todo el país, con ejemplos hallados en Asur, Kish, Nippur, Sipar, Ur, Shuruppak, Tutub e incluso en la zona del Kabur.
Rimush también consignó con orgullo que sus artesanos habían modelado una escultura suya en estaño, metal muy escaso en Mesopotamia. Con ello se anticipó a otros déspotas que más tarde presumirían de sus logros técnicos. Esa imagen fue colocada frente al dios Enlil, en Nippur. En la inscripción, Rimush dejó claro que se veía a sí mismo como uno más entre los dioses, como diciendo: «Yo también estoy a su nivel». Fue una forma bastante directa de ponerse al mismo rango que las divinidades, algo que más adelante haría también su sobrino Naram-Sin. Un par de generaciones después, un funcionario de palacio que quería rendirle homenaje tomó el nombre de Ili Rimush, que se traduce como «Rimush es mi dios». Sus sucesores inmediatos, Manishtusu y Naram-Sin, mantuvieron la costumbre de publicar cifras exactas de bajas en sus campañas, algo nunca visto en Mesopotamia ni antes ni después. Rimush incluso juró ante Enlil en Nippur que sus números eran precisos. Más tarde, las leyendas sobre Naram-Sin invirtieron esas estadísticas para mostrar pérdidas fantásticas del ejército acadio. Rimush murió a manos de sus propios cortesanos. Según las crónicas mesopotámicas, usaron los sellos cilíndricos que llevaban consigo como arma para cometer el crimen. No hubo juicio ni castigo. La sucesión pasó de inmediato a su hermano Manishtusu. Tras un gobierno tan agitado, Manishtusu ascendió al poder buscando asegurar su posición. Su hermano había reinado al menos 9 años, aunque las inscripciones en Nippur se interrumpen antes, dejando dudas sobre los últimos tiempos previos a su muerte. ¿Existió una guerra civil? El nuevo monarca explicó su acceso limitándose a decir que Enlil le había llamado al trono. Manishtusu continuó las acciones militares donde las había dejado su hermano. Sus inscripciones relatan que derrotó a Anshan y Shirihum, territorios de Irán situados al este de Susa, y que venció 32 ciudades más allá del mar, es decir, en la costa del Golfo. Gracias a esas campañas tuvo acceso a la diorita, piedra rara en la escultura mesopotámica hasta entonces y empleada durante y después de su reinado para imágenes reales, en especial funerarias. No existían dedicatorias privadas en ese material, por lo que parece haber estado reservado a la realeza. Como solo se conserva la inscripción estándar de sus campañas y sus estatuas aparecen en diversas zonas del imperio, puede deducirse que la mayor parte de su gobierno transcurrió en paz y orientada a consolidar el poder monárquico. Aunque faltan textos directos, otras pruebas indican que tuvo actividad en Asiria y en la región del Kabur. El posterior rey Shamshi-Adad atribuye a Manishtusu la construcción del templo de Ishtar en Nínive y menciona inscripciones que el acadio habría colocado allí. En Asur se encontró una punta de lanza dedicada por un sirviente suyo y una estatua sin cabeza que podría pertenecer a su época. Su reinado parece coincidir con una fase temprana de presencia acadia en Nagar. Una falsificación posterior procedente de Sipar, probablemente basada en una conmemoración auténtica, fue escrita para justificar donaciones al templo de Shamash de esa ciudad. Todo indica que su gobierno fue más significativo de lo que muestran los restos actuales y la tradición histórica mesopotámica. Tras 15 años en el poder, según la memoria posterior, Manishtusu fue asesinado en una conspiración palaciega, dejando el trono a su hijo mayor, Naram-Sin, quien ya había recibido mandos militares durante su vida. La gran rebelión de Mesopotamia, el imperio que se volvió contra su creador. Naram-Sin gobernó durante al menos 37 años. Su nombre aparece en tablillas, relieves e inscripciones repartidas por toda Mesopotamia. Las fuentes de su época, aunque fragmentarias, mencionan numerosas campañas militares y proyectos de construcción. En muchas de ellas se presenta como un rey fuerte, decidido a mantener el control sobre las tierras conquistadas por su abuelo. En un recuento general de sus conquistas, Naram-Sin declaró que su poder se extendía desde Marhashi al oriente hasta el bosque de los cedros, probablemente en las montañas de la Manus o del Líbano, desde la costa mediterránea hasta las tierras más allá del mar, quizá el territorio de Omán, afirmación respaldada por los documentos administrativos conservados de su época. Los pocos registros de expediciones individuales mencionan una ofensiva contra los Lulubi, pueblos de los Zagros septentrionales, y otra sobre Simurrum, región situada más allá del Tigris o en el altiplano iraní. En la actual Armenia, el rey siguió el cauce del Tigris hasta su origen. Avanzó también por el río Kabur y cruzó los pasos hacia las zonas altas, alcanzando incluso las fuentes del Éufrates.
Naram-Sin aseguró además haber sido el primer soberano que sometió a Ebla, al sur de Alepo, ciudad de la que Sargón solo había dicho que le servía. Fue igualmente el primero en jactarse de sus cacerías. A diferencia de su antecesor, no dejó detalles sobre la administración de su vasto dominio, aunque los abundantes archivos del período evidencian presencia militar en Susa y también en Siria, donde se hallaron edificaciones acadias y vasijas de arcilla producidas en serie que parecen corresponder a su reinado. Mientras las ciudades de Sumer organizaban ejércitos para enfrentar a los acadios en campo abierto, varias urbes sirias optaron por reforzar sus murallas y entregar tributos. En un texto posterior se representa a Naram-Sin atacando una ciudad fortificada y al gobernante enemigo encerrado en su palacio. En la campaña contra Armanum logró atravesar 3 líneas de defensa. Una copia escolar de la inscripción menciona que las murallas exteriores medían 20, 30 y 44 codos, mientras que la distancia desde el río hasta la fortaleza era de 404. El episodio más notable de su reinado fue una rebelión surgida dentro de Mesopotamia, en Kish y en Uruk, donde los ciudadanos proclamaron a nuevos reyes en oposición al heredero de Sargón. En Kish fue elevado Ifur-Kish y en Uruk, Amar-Girid. La amenaza principal provenía de Kish, no solo por su proximidad a la capital, sino porque Ifur-Kish había unido fuerzas con varias ciudades cercanas, entre ellas Borsippa, Kuta, Dilbat, Eresh, Sipar y Kasalu, además de grupos amorreos posiblemente del área de Jebel Bishri. El dominio acadio en el norte de Babilonia era profundamente impopular. En una inscripción, Naram-Sin relató que al conocer la rebelión de Kish, cerró las puertas de Agadé y oró al dios Shamash. Recordó que su familia había liberado a Kish en el pasado y que él mismo había restaurado el título de rey de Kish. Sin embargo, los habitantes se habían sublevado. Después de la invocación, reunió a sus tropas y marchó a la batalla. Derrotó a los soldados de Kish y a sus aliados, capturó a varios jefes, cuyos nombres registró, y siguió a Ifur-Kish hasta su ciudad. Allí venció nuevamente. Según su relato, alrededor de 2.500 defensores murieron en el asalto y la ciudad fue inundada tras desviar el cauce del Éufrates. Mientras tanto, Amar-Girid de Uruk había conseguido el apoyo de varias urbes sumerias de importancia, entre ellas Adab, Isin, Lagash, Nippur, Shuruppak y Umma, además de poblaciones de la zona del Golfo, lo que muestra el rechazo general hacia el poder acadio en el sur. Envió incluso mensajes a los mandatarios del Alto Éufrates y de Asiria, pidiéndoles unirse, aunque la mayoría no respondió. Tras vencer en Kish, Naram-Sin avanzó por el Tigris hacia el norte y luego giró al oeste, siguiendo el Éufrates, para castigar a los amorreos que Amar-Girid había reclutado tras aquella derrota. Los dos ejércitos se encontraron. Naram-Sin los venció y capturó a Amar-Girid. Después atacó Uruk y, como antes en Kish, anegó la ciudad. Su ofensiva contra la coalición sumeria continuó con incursiones sobre las localidades del Golfo, cuyos despojos ofreció en templos de la región. Desde la perspectiva de Agadé, la capital se veía rodeada por enemigos en todas direcciones, pero el monarca logró defenderla una y otra vez. En un solo año, según sus inscripciones, debió movilizar a las tropas de Agadé en 9 campañas distintas por toda Mesopotamia. En una base de estatua que representaba a un espíritu protector, posiblemente ubicada en un templo dedicado a su culto, Naram-Sin relató lo ocurrido. Cuando las 4 regiones del mundo se levantaron a la vez contra él, por el favor de Ishtar obtuvo victoria en 9 batallas y capturó a los reyes que se habían sublevado. Por haber salvado su ciudad, los habitantes de Agadé pidieron que fuera divinizado junto a los grandes dioses, con Ishtar en Eana, con Enlil en Nippur, con Dagan en Tutul, con Ninhursag en Kesh, con Enki en Eridu, con Sin en Ur, con Shamash en Sipar y con Nergal en Kuta, erigiendo para él un templo en Agadé. Así, el guerrero Naram-Sin pasó a figurar entre las deidades principales. Sin embargo, la literatura mesopotámica posterior dio una lectura completamente distinta a estos hechos. Ya en los comienzos del segundo milenio circulaba una supuesta inscripción atribuida a Naram-Sin, que combinaba fragmentos auténticos con nombres inventados de enemigos y cifras desmesuradas. Cada versión posterior añadía episodios cada vez más exagerados. En esas narraciones, el rey sufría derrotas enormes. El número 9,
tomado de sus auténticas victorias, aparecía transformado en repetidas rebeliones. 9 veces se alzaron contra mí, 9 veces los dejé libres. Según esos relatos, 360.000 de sus soldados perecieron en continuas batallas, dejando al monarca exhausto, abatido y con su reino devastado. Los ejércitos enemigos se convertían gradualmente en seres irreales, ni de carne ni de sangre. En una versión hallada en Hattusa, capital del imperio hitita, el dios de la sabiduría, Ea, pronuncia el destino de aquella horda: que no coma alimento, que no huela el aroma de la cerveza, que beba solo agua, que vague sin descanso y que, aun acostada, no encuentre sueño. En el primer milenio, la historia sobre Naram-Sin circulaba en forma de una inscripción apócrifa que advertía a los reyes del futuro. En ella se contaba que sus enemigos eran presentados como seres monstruosos, semejantes a los creados por Tiamat en los mitos babilónicos. La narración mencionaba criaturas con rasgos humanos y cabeza de cuervo, guiadas por 7 reyes y un ejército de cientos de miles de combatientes que devastaban las tierras entre Anatolia y el Golfo. Naram-Sin, según ese relato, probó su naturaleza haciendo herir a uno de ellos y, tras consultar los presagios, decidió luchar. Envió primero 90.000 soldados y luego otros 60.000, pero ninguno regresó. El texto concluía con una advertencia dirigida a los gobernantes: permanecer detrás de las murallas, actuar con prudencia y evitar la violencia incluso ante la provocación. Con el paso de los siglos, esas versiones se alejaron tanto de los hechos conocidos que recordaban los relatos fantásticos sobre Alejandro. El rey antes victorioso aparecía ahora como un gobernante vencido que imitaba sus propias inscripciones. Ese cambio respondía al deseo de equilibrio que marcaba la tradición mesopotámica: mostrar a Sargón como fundador de un gran reino y a Naram-Sin como su descendiente caído, recordando que ningún poder ni ciudad permanecen para siempre. También reflejaba una forma de consuelo ante la pérdida. El Templo de Oro, Naram-Sin y la reconstrucción del poder sagrado. Como correspondía al culto de la diosa protectora de su dinastía, Naram-Sin dedicó atención especial a los templos de Ishtar en todo el territorio mesopotámico. Ordenó trabajos en su santuario de Nínive, en Asiria, donde su padre había intervenido antes, y también en Zábala, dentro de Sumer, utilizando troncos de cedro procedentes del monte Amanus. Mandó obras en Adab y posiblemente en Babilonia, además de las que impulsó en la capital, Agadé. En Ur, inició proyectos en el templo dedicado a Sin, donde nombró a su hija Enmenana como sacerdotisa suprema, sucesora de su tía Eneduana. El monarca aseguraba gozar de la preferencia del dios Enlil. Coronado en Nippur, atribuía su llegada al trono y sus victorias continuas a la voluntad de esa deidad, según lo indican sus inscripciones emitidas en Sumer. En Nippur presentó encadenados a los jefes vencidos de las coaliciones que se le habían enfrentado, entre ellos a Margirit de Uruk, del mismo modo que Sargón había exhibido a Lugalzagesi. Las ofrendas de Rimush al templo Ekur, dedicado a Enlil, fueron superadas por la decisión de Naram-Sin de reconstruirlo por completo con un estilo imperial espléndido, concebido como muestra de la grandeza de su poder. Por azar se conservaron varias tablillas administrativas que registraban la reconstrucción del templo de Enlil. Son los únicos documentos de ese tipo para ese periodo. Muestran el trabajo diario de los obreros de Naram-Sin bajo la dirección de su hijo, Sharkali-Sharri. Se anotan grandes cantidades de metales como bronce, cobre, plata y oro. El número de trabajadores era alto. Una tablilla menciona 77 carpinteros con 7 jefes, 86 orfebres con 6 encargados, 10 escultores bajo un supervisor y 54 talladores dirigidos por 3 responsables, además de otros artesanos. Muchos llegaron de otras ciudades y fueron alojados por los locales. Gracias a esos textos se pueden imaginar algunos de los adornos del nuevo templo de Ekur. En la entrada principal se colocaron 2 grandes figuras protectoras de cobre con los rostros recubiertos de oro que sostenían estandartes. También había 4 bisontes dorados a cada lado del portal sobre el muro exterior. El acceso estaba custodiado por 2 dragones alados de cobre con dientes abiertos y bocas recubiertas de oro. Las puertas tenían clavos de cobre con cabezas doradas y se cerraban con cerrojos pesados en forma de dragones o búfalos acuáticos. En los santuarios interiores, los marcos estaban flanqueados por pequeñas divinidades guardianas con estandartes y rostros igualmente dorados.
Dentro de los edificios sagrados, los objetos de culto incluían 100 discos solares y 100 lunas crecientes, con un total aproximado de 29 kilogramos de oro. Los implementos de plata de un solo santuario sumaban cerca de 200 kilogramos. Había también estatuas votivas de nobles acadios cubiertas con láminas de oro. El Ekur debió de ofrecer un espectáculo impresionante. Al morir Naram-Sin, las obras aún no estaban concluidas, pero su hijo Sharkali-Sharri continuó la labor y probablemente logró terminarla. Sin embargo, un poema sumerio posterior, conocido como La maldición de Agadé, dio una interpretación muy distinta a la reconstrucción del Ekur. Según el texto, Naram-Sin había soñado con la pérdida de esplendor de su ciudad y, buscando recuperar el favor de Enlil, destruyó el antiguo santuario con la intención de levantar uno nuevo. Cuando la escritura se volvió gobierno, el aparato administrativo acadio, Naram-Sin gobernó un territorio amplio que exigía control constante. Aunque los reyes acadios se mostraban como guerreros y cazadores, sabían que el poder también dependía de la tierra y del ganado. Así lo demuestran las tierras confiscadas por Rimush y las compras hechas por Manishtusu. Sargón había comenzado a nombrar gobernadores en las zonas conquistadas, creando así una red de funcionarios que solo existían gracias al respaldo directo del rey. Esa red no era solo militar, también manejaba tareas civiles. Así empezó a formarse una administración que no dependía de los templos ni de las antiguas ciudades, sino del poder central en manos del soberano. Después del rey, en la jerarquía militar se situaban los generales y los oficiales subordinados. El principal cargo civil era el Shaperum, equivalente a un mayordomo o administrador de la Casa Real. Este puesto no tenía precedente en Sumer, por lo que el término y la función acadia fueron adoptados por los sumerios durante ese tiempo. Después del mayordomo, el cargo más alto era el del funcionario que llevaba las cuentas de las tierras del palacio. Sobre él recaía el control de los campos que alimentaban a los servidores del rey. Los gobernadores y oficiales recibían parcelas como parte de su puesto y podían ampliar esas propiedades pagando al tesoro real. Los registros de cada zona quedaban en manos del escriba principal y de su grupo de medidores. Al llegar la época de riego, esos escribas recorrían los campos y anotaban cuánta tierra quedaba bajo el agua. Con esos datos calculaban la cosecha esperada y lo que debía entregarse tanto al monarca como a los hombres encargados de cultivar para él. Sumer y Akkad tenían formas muy distintas de organizar el trabajo en el campo. En las tierras del norte, los acadios preferían trabajar grandes extensiones y repartirlas según un cálculo general de lo que podía cultivarse. En el sur, los sumerios aprovechaban zonas más reducidas y contaban cada parcela por separado antes de sumar. En Sumer también seguían usando medidas propias para las tierras y las cosechas, distintas según cada ciudad. El trabajo allí quedaba en manos de grupos controlados por los templos o las oficinas, donde cada persona tenía su función. En Akkad no existía esa estructura. Para atraer a los campesinos, ofrecían tierras, beneficios y protección a quienes aceptaban vivir bajo la autoridad directa del rey o sus hombres. Los administradores acadios llevaron sus propios métodos de gestión a Sumer y a los territorios conquistados como Susiana. Introdujeron un patrón unificado para medir la parte del grano sujeta a control estatal, empleando la medida de Agadé. Si el producto se pesaba según escalas locales al salir del campo, debía convertirse luego a la unidad acadia al procesarse, almacenarse o entregarse a los funcionarios reales. Fue el primer intento conocido de imponer una norma común a Sumer cuando el control alcanzaba cierto nivel de formalidad. También procuraron uniformar los sistemas de peso y las medidas de líquidos en todo el imperio. Los administradores acadios usaban modelos matemáticos para estimar la productividad agrícola, por ejemplo, la superficie que un solo equipo de arado podía trabajar. Tales cálculos se aplicaban tanto en Sumer como en sus propias provincias, aunque los centros locales podían conservar sus formas tradicionales de registro interno. Durante el reinado de Naram-Sin, también cambió la forma de escribir y guardar los registros. Antes las tablillas eran redondeadas, con una cara plana y otra curva, y su tamaño variaba según el uso. Cada ciudad tenía su propio estilo de escritura y manera de llevar las cuentas. Con el tiempo, aparecieron tablillas rectangulares o cuadradas para los registros más largos, mientras las redondeadas se usaban en acuerdos simples o comprobantes. Eran más delgadas y fáciles de apilar.
Ese cambio ayudó a identificar con rapidez el tipo de texto y marcó un paso nuevo en la organización del trabajo administrativo del imperio. Al mismo tiempo, se adoptó un nuevo estilo de escritura oficial en todo el imperio. Se caracterizaba por trazos amplios, espaciados y precisos. Los documentos de alto rango se escribían con un trazo formal y elegante, mientras que los registros comunes utilizaban una versión más práctica. Cualquier persona que aspirara a un cargo debía aprender esta escritura acadia, y hay evidencia de que los escribas antiguos readiestraron sus técnicas para adaptarse al nuevo modelo. Por razones desconocidas, estas innovaciones provocaron un cambio aún más drástico: la rotación de los signos cuneiformes 90 grados hacia la izquierda, conservando la orientación antigua únicamente en los sellos y monumentos. La ortografía se modificó para facilitar la lectura del acadio y se actualizó el conjunto de signos sumerios empleados para escribir palabras acadias. Todo sugiere un esfuerzo sistemático de estandarización en los niveles medios y superiores de la administración. Los funcionarios esperaban que en cada localidad se produjeran registros bien escritos y resúmenes contables claros, listos para ser revisados por el inspector real. Este funcionario parece haber actuado como auditor independiente, viajando de un lugar a otro para verificar que los intereses del rey se cumplieran correctamente. No existía una obligación de usar una lengua específica. En Sumer se prefería el sumerio, aunque redactado con la nueva escritura acadia. En Akkad se usaba el acadio. En ocasiones, ambos idiomas aparecían en una misma tablilla, señal de que la administración funcionaba de manera bilingüe. También cambiaron las prácticas de sellado. En Sumer, el uso del sello se reservaba para las partes de la tablilla sin texto, mientras que durante el periodo acadio se aplicaba sobre el reverso de cartas de presentación, contratos y documentos de relevancia, agregando autoridad visual al registro. En la época de Naram-Sin se generalizó un tipo plano de bulla sellada, quizá en respuesta al uso extendido de sellos personales entre los altos funcionarios acadios, muchos de los cuales mostraban escenas de combate. El gobierno de Naram-Sin fue clave para cambiar la forma en que se llevaban las cuentas y se guardaban los registros. A partir de entonces, ese modelo se siguió usando durante todo el tercer milenio. Hijas del dios rey, matrimonios, sacerdocios y poder familiar. Naram-Sin tuvo al menos 10 hijos, a los que otorgó funciones importantes dentro de su dominio. El heredero, Sharkali-Sharri, acompañó a su padre en campañas militares, del mismo modo en que Naram-Sin había hecho junto a Sargón, y recibió la responsabilidad de supervisar la reconstrucción del templo Ekur en Nippur. Otro hijo, Nabi-ul-Mash, desempeñó el cargo de gobernador en Tutub, dentro de Akkad. Existen sellos y sellados con los nombres de otros hijos y de sus servidores, lo que indica que también ellos ocuparon puestos relevantes en la administración o en el culto. Naram-Sin nombró a 3 de sus hijas para ocupar cargos religiosos importantes. Tutanabshum fue designada como sacerdotisa suprema del dios Enlil en Nippur, y ese hecho fue tan destacado que dio nombre a un año, indicando que su elección se decidió mediante adivinación. Enmenana, otra de sus hijas, asumió el sacerdocio principal del dios lunar Enur, como lo había hecho antes su tía abuela Eneduana. La tercera, Shumshani, fue consagrada como suma sacerdotisa del dios solar en Sipar. Esos 3 templos estaban entre los 8 que Naram-Sin mencionó en la inscripción donde se proclamó como divino, lo que sugiere que otros miembros cercanos de su familia también fueron colocados en los 5 santuarios restantes. Así se creó una red de vínculos familiares que lo conectaba directamente con las principales deidades. Por cómo aparecen descritos sus vínculos con Ishtar en los textos, es probable que él mismo cumpliera un rol parecido en el templo de Eul-Mash, en Agadé, un nombre que también llevaron varios de sus hijos e hijas. Naram-Sin siguió además la costumbre, ya documentada en la época anterior a Akkad de Nebla, de establecer matrimonios con fines dinásticos. Se han hallado sellados con el nombre de su hija Taram Agadé en la ciudad de Urkesh, lo que sugiere firmemente que fue entregada en matrimonio a un miembro de la familia real de ese lugar. El sello de Taram Agadé incluye únicamente su nombre y el de su padre, sin referencia a su nuevo título de reina o princesa en Urkesh. Su nombre, traducido como Ella ama a Agadé, ya sea impuesto al nacer o adoptado al casarse, funcionaba como un recordatorio constante de su fidelidad a la casa acadia. Por contraste, la esposa nacida en Mari del rey Shulgi de Ur tomó el nombre Taramuram, que significa
Ella ama a Ur, reflejando su lealtad al nuevo reino más que a su origen. Al igual que su hermana Taramagade, otra hija de Naram-Sin, llamada Simat-Ulmash, cuyo nombre significa orgullo de Ulmash, parece haber conservado o adoptado esa designación cuando contrajo matrimonio con un príncipe o gobernante de Mari. En esa ciudad se encontró una bandeja de cobre grabada únicamente con su nombre y filiación, junto a un cuenco con inscripción semejante perteneciente a su hermana Shumshani. Dado que Shumshani ejercía como sacerdotisa principal del dios del sol en Sipar, se infiere que en Mari existía también un templo dedicado a Shamash dentro del conjunto de edificaciones del período acadio conocido como los templos anónimos. Es posible que algunos acuerdos matrimoniales promovidos por Naram-Sin con los llamados señores de la Tierra Alta hayan influido en la decisión de esos jefes de mantenerse al margen durante la llamada Gran Rebelión, a pesar de las súplicas del rey de Uruk, según relatan las propias inscripciones de Naram-Sin. Asimismo, pudo haber formalizado una alianza con Susiana mediante el casamiento con una princesa local, y uno de sus hijos habría contraído matrimonio con una mujer de linaje real procedente de Marhashi. De este modo, se reforzó la red política y familiar del imperio a través de vínculos personales cuidadosamente establecidos. El último control central, Sharkali-Sharri en la crisis del imperio. El sucesor de Naram-Sin fue su hijo Sharkali-Sharri, quien heredó un imperio consolidado tras 3 generaciones de expansión. Su ascenso comenzó con su entronización en Nippur y una gira ceremonial por las ciudades sumerias, donde fue recibido con festejos y grandes banquetes. Nombró al general Puzur-Ishtar como responsable de las obras en el templo Ekur de Nippur e impulsó la reconstrucción de santuarios en Babilonia, dedicados a Ishtar y a Ilava, las deidades tutelares de la dinastía. Babilonia, apenas mencionada antes, empezó a cobrar relevancia durante este periodo, quizás aprovechando el declive de Kish luego de las campañas represivas de su padre. Sharkali-Sharri también adquirió tierras, posiblemente como mecanismo para premiar a sus aliados y asegurar su base de poder. En los años siguientes, el soberano tuvo que enfrentar crecientes desafíos. Lanzó campañas exitosas contra los amorreos en la zona del Jebel Bishri y llevó sus ejércitos hasta las cabeceras del Tigris y el Éufrates. Repitió la ruta de los cedros de la Manus, tal como había hecho Naram-Sin. Algunas de esas expediciones pudieron haberse realizado durante el reinado de su padre y luego atribuidas íntegramente a él. También enfrentó una incursión elamita en Babilonia. A la vez, surgieron nuevos enemigos, los gutis, originarios del centro del Zagros, a quienes los textos acádicos describen como saqueadores primitivos, aunque en realidad contaban con tropas organizadas y liderazgo centralizado. A diferencia de Sargón y Naram-Sin, Sharkali-Sharri no dejó una huella duradera en la tradición mesopotámica. Sus inscripciones son escasas y no está claro si logró conservar la cohesión imperial hasta su muerte, ocurrida tras unos 25 años de reinado. En cualquier caso, la unidad política se desintegró poco después, lo que fue celebrado por ciudades que habían estado bajo dominación acádica. Ese vacío de poder permitió el surgimiento de nuevas figuras. Puzur-Mama, un alto oficial, se proclamó rey de Lagash, título que rompía con la tradición local y controló los dominios de la administración acádica en esa zona. Ili-Ishmani, por su parte, se apoderó de Susa. Los gutis descendieron desde las montañas hacia el valle del Diyala y luego entraron a Sumer, estableciéndose en Umma y amenazando centros como Adab y Uruk. También se autoproclamaron reyes. En Agadé, varios soberanos breves se sucedieron, como refleja la lista real sumeria con una fórmula elocuente: ¿quién fue rey? ¿Quién no fue rey? Uno de ellos, Irgiji, envió una misiva a Lagash reclamando la autoridad de impartir justicia en nombre de Agadé. Los textos sumerios compuestos tras la caída del imperio presentan esa ruptura como castigo divino. Uno de los poemas más conocidos narra cómo el dios Enlil envió a los gutis para vengarse de Naram-Sin. Los describe como una especie humana sin ley, con mente de perro y cuerpo de simio. Llegaron como una plaga, arrasando los campos como manadas descontroladas. Agadé cayó en la desesperación, el hambre llevó a los ciudadanos a pelear por migajas, y el suelo se tiñó con sangre sin distinción de culpables o inocentes. Se deseaba que quienes antes comían en banquetes terminaran durmiendo al raso, y que quienes gozaban de primicias masticaran la cuerda de su propio techo.
Incluso las puertas de las casas eran usadas como alimento. Fuera del marco religioso, algunas investigaciones arqueológicas apuntan a causas ambientales. En la cuenca del Kabur, muchos asentamientos fueron abandonados repentinamente hacia fines del tercer milenio. La falta de lluvias habría forzado migraciones hacia zonas con recursos hídricos más estables. Ese mismo lapso coincide con un fenómeno atmosférico excepcional, un estallido causado por un meteorito que incendió vegetación, levantó una nube de polvo y dejó la región estéril. La erosión volvió infértil la tierra. Para los sobrevivientes, el mundo parecía haber sido vaciado. Aunque las pruebas arqueológicas en Kabur son consistentes, no se puede afirmar que esa región fuera esencial para el sustento del imperio, que dependía principalmente de Sumer para el suministro de cereal. La pérdida del Kabur debió de ser un golpe significativo, pero no determinante. Además, centros importantes como Nagar y Urkesh no presentan señales claras del desastre y su datación resulta ambigua. En el sur, una disminución del caudal del Éufrates habría reducido las zonas cultivables, mientras el norte sufría procesos de desertificación, afectando especialmente a los terrenos recientemente incorporados por la política acádica y entregados a las élites. Es probable que esas clases dominantes sufrieran primero los efectos de la sequía. Si además se habían debilitado los mecanismos locales de autogobierno, las comunidades periféricas pudieron rebelarse más fácilmente en contextos de crisis. En conjunto, los factores ecológicos, el colapso demográfico y los desplazamientos humanos parecen haber tenido un rol indirecto pero decisivo en la caída del sistema imperial. Según Norman Joffe, el éxito mismo del modelo acadio habría minado las antiguas estructuras urbanas. La integración forzada y las campañas exteriores habrían drenado recursos sin lograr incorporar a las élites locales en el nuevo orden. Ese proceso habría generado tensiones acumuladas que explotaron cuando cesó el control central. Paradójicamente, las campañas exteriores y el colapso posterior son los elementos que más interesaron a los cronistas antiguos y a los estudiosos modernos. En medio del desorden, un nuevo gobernante, Dudu, se instaló en Agadé y reinó durante 21 años. Se desconoce si descendía de la familia de Sargón. Su autoridad se extendía al menos hasta Adab. Durante su gobierno atacó Umma y Lagash, y posiblemente dirigió una campaña contra Elam. No se conservan más detalles. Es posible que Sumer escapara de su control ante el resurgimiento de Uruk. Su hijo Shudurul gobernó 15 años en Babilonia y el valle del Diyala, pero perdió territorio frente a Puzur-in-Shushinak, el rey de Elam. Con la muerte de Shudurul concluye formalmente la historia del imperio acadio. El legado enterrado, lo que quedó entre el Tigris y las montañas. El término Akkad se refería al mismo tiempo a una región, una ciudad y un pueblo cuya aparición cambió el rumbo de la historia mesopotámica, pese a que su origen aún presenta varias incógnitas. Al igual que los pantanos del Lacio o las costas de Bizancio, lugares que nadie habría previsto como futuros centros imperiales, las planicies áridas y abiertas de Akkad no hacían presagiar la función central que llegarían a desempeñar. Hoy en día, la ubicación precisa de esa ciudad sigue sin definirse con certeza. Se estima que se encontraba al este del Tigris, cerca de su confluencia con el Diyala. Conforme el poder acadio se expandió, el término Akkad llegó a abarcar toda la franja aluvial desde Nippur hasta Sipar por el Éufrates y por el Tigris al menos hasta el Adheim. El clima presentaba dos estaciones marcadas. Entre mayo y octubre, el verano era seco y asfixiante, con el suelo cuarteado y vientos cálidos que arrastraban polvo. En contraste, el invierno traía frío, lluvias persistentes y un terreno lodoso. Una primavera breve y templada servía de transición. Incluso en tiempos del imperio acadio, la región era menos poblada que las zonas fértiles más al sur, como las cercanas a Nippur y Uruk. Los habitantes se llamaban a sí mismos acadios, y ese nombre abarcaba tanto su lengua como sus costumbres. Con el gobierno de Sargón y sus descendientes, acadio empezó a significar también una afiliación política y cultural propia de las élites gobernantes. Este cambio recuerda al uso posterior de otomano, que pasó de señalar un grupo tribal a definir una estructura de poder con valores y educación comunes, independientemente del origen étnico. Posteriormente, acadio fue el término usado para referirse a las lenguas habladas en Babilonia y Asiria, aunque habría sido más preciso denominarlas babilónicas o asirias.
El nombre Akkad aparece en escritura cuneiforme con variantes como Akkadu, Agede o Agati, y su significado último aún es desconocido. No se conocen detalles concluyentes sobre la ubicación exacta de Agadé, la ciudad capital fundada por Sargón. Lo más probable es que estuviera situada al norte de la confluencia entre el Diyala y el Tigris, tal vez en las cercanías de Samarra o más arriba, junto al Adheim. El uso de una escritura silábica para su nombre, en vez de signos antiguos, sugiere que se trataba de una fundación reciente en tiempos anteriores al apogeo del imperio. Las referencias más tempranas a la ciudad datan de pocas generaciones antes de Sargón. Aunque hoy se distingue entre Agadé como ciudad y Akkad como región, en la época ambas eran llamadas de la misma manera. Sobre los orígenes del pueblo acadio no hay ninguna tradición conservada, a diferencia de los asirios, que mencionaban ancestros nómadas. El análisis del idioma revela que los acadios fueron el grupo semita más oriental, asentado entre el Zagros y la costa del Mediterráneo. Semita designa una familia lingüística con características propias. Durante mucho tiempo se asumió erróneamente que estos pueblos eran nómadas opuestos a la agricultura o la vida urbana, una idea que distorsionó su percepción histórica. Sin embargo, no existen pruebas de que fueran más itinerantes que otros pueblos mesopotámicos, ni que rechazaran las ciudades. En realidad, coexistían sistemas de vida pastoriles, agrícolas y urbanos dentro del mismo espacio, algo que los diferenciaba de Sumer, donde los cultivos y ciudades limitaban el nomadismo. Es posible que comunidades semitas se hubieran instalado en Akkad desde tiempos remotos, combinando pastoreo con cultivos mixtos, quizá desde el séptimo milenio. Su primer centro político reconocido fue Kish, hacia comienzos del tercer milenio, lo que explicaría por qué la memoria histórica del norte se concentró más en esa ciudad que en Agadé. Los habitantes de Kish tal vez ni siquiera se identificaban como acadios. Durante el auge del imperio, ciudades como Kish, Mari y Alepo estaban interconectadas por rutas terrestres y fluviales, compartiendo una misma cultura. Había zonas cultivadas en los valles del Éufrates, el Balik y el Kabur, y extensas estepas recorridas por pastores. Era fácil desplazarse entre Akkad y Siria, ya fuera por la llanura, el río o las estribaciones. Acceder a Irán era más difícil. Podía lograrse mediante los valles del Diyala y el Zab o bordeando montañas hasta Elam. Sumer, en el sur, se alcanzaba por tierra o por agua. La unidad del paisaje, la abundancia de recursos y la facilidad de comunicación favorecieron la aparición de estados expansivos que miraban hacia el oeste una vez estabilizadas sus fronteras. En ese contexto, Agadé compartió una posición estratégica con otras ciudades futuras como Babilonia, Ctesifonte, Seleucia, Bagdad o Samarra, un nodo de rutas hacia Siria, Anatolia, Irán, el Golfo y el corazón de Mesopotamia. 5 siglos después de Sargón, los escribas de la época de Hammurabi seguían considerando Agadé una capital simbólica. Aunque decayó hacia finales del tercer milenio, su culto central se trasladó a Sipar y posiblemente a Babilonia. Fue repoblada en el siglo VII a.C., cuando Esarhadón, rey asirio, reconstruyó allí el templo de Ishtar, que permaneció activo hasta tiempos persas. El último rey babilónico, Nabónido, afirmó haber encontrado en ese lugar los restos del santuario original dedicado a la diosa. Las fuentes mencionan un santuario llamado Eulmash, dedicado a Ishtar, aunque su función precisa sigue siendo incierta. Naram-Sin decía mantener un vínculo especial con esa diosa y promovió ese templo de forma destacada. 2 de sus hijos y una hija llevaron el nombre de la divinidad, reforzando así ese lazo. Los acadios no eran los únicos ocupantes del territorio. Al sur vivían los sumerios, y el contacto entre ambos grupos generó una influencia cultural recíproca. La lengua y el sistema de escritura sumerios fueron adaptados por los acadios para expresar su idioma, mediante una mezcla de signos fonéticos y logogramas. Así se transmitieron conocimientos antiguos, incluso aquellos que ya no tenían un uso directo, pero seguían siendo esenciales en la formación de los escribas. Algunos nombres personales que no tienen significado claro en sumerio ni en acadio, como Buzuzu o Hititi, podrían reflejar la presencia de poblaciones anteriores integradas en el imperio. Uno de los generales más importantes de Sargón, Hititi, portaba un nombre de ese tipo, al igual que un antiguo gobernante de Asur, tal vez la misma persona. Tras la caída del imperio acadio, los gutis,
provenientes de las montañas orientales, ocuparon parte del antiguo territorio y asumieron títulos reales, imitando a sus predecesores. Su tierra era conocida por sus esclavos y rebaños, y su nombre acabó siendo sinónimo de invasores orientales. Otro grupo eran los Lulubi, pastores del actual Kurdistán iraquí, a quienes Naram Sin combatió en campañas conmemoradas en relieves como la famosa Estela de la Victoria. Los acadios también se relacionaron con pueblos de Simurrum, Awan y Hamazi en el norte y este, con Elam, Marhashi, Dilmun, Magan y Meluja en el sur, y con los amorreos hacia el oeste. En las regiones septentrionales habitaban los hurritas, de idioma distinto al acadio y sumerio, pero que adoptaron la escritura cuneiforme y tendrían más tarde un papel clave en Asia Occidental. Se conocen dos ramas hurritas, una al este del Tigris, hacia el Zab inferior y el altiplano iraní, y otra occidental, en el Éufrates medio, el Kabur y el sureste de Anatolia, desde donde fundaron reinos que se expandieron hacia el norte y el Mediterráneo. Naram Sin concertó un matrimonio para una de sus hijas con un gobernante de esa última región. Al norte de Akkad, especialmente al este del Tigris, se encontraba la región de Subir o Subartu, que en épocas posteriores se asoció con Asiria. Aunque los propios asirios reconocían ese término en textos babilónicos, lo ubicaban más hacia el este, en tierras iraníes, conocidas por la belleza de sus cautivos. En Mari, ya en el segundo milenio, el hurrita era llamado idioma subariano, lo que indica la antigüedad del concepto. Subartu representaba, en suma, un norte difuso desde la perspectiva sumeria, pero tangible para quienes lo habitaban. Akkad fue una tierra sin límites definidos, habitada por diversos grupos y tradiciones. El acadio se impuso como lengua de las élites, aunque su identidad cultural era inseparable de las raíces sumerias. Tanto los documentos antiguos como los estudios actuales destacan la ubicación estratégica y las ventajas de su capital, situada entre campos fértiles, rutas comerciales y montañas ricas en recursos. Aunque las fuentes poéticas obvian la variedad étnica de sus gentes, sí retratan una ciudad rica, activa y consagrada a Ishtar, presente en sus templos y celebraciones.